Después del fallecimiento de la rica trajinera madre de Cecilia, el caserón de San Fernando se puso en venta, pero a pretexto de que se necesitaba mucho dinero para repararlo, y era verdad, no hubo quien ofreciera más de 2,000 pesos, no queriendo casi regalarlo. Los herederos convinieron en quedarse con él, y sucesivamente vivieron los hermanos y parientes, pero Cecilia poco a poco les fue prestando hoy 20 pesos, mañana 30, hasta que un día liquidaron amigablemente. Y Cecilia quedó dueña absoluta y se estableció allí cuando su parentela había abandonado definitivamente la casa y el pueblo. Los salones los tenía ocupados con paja, maíz y cebada arrumbada en los rincones, con aparejos de burros, con jarcia, con remos y pedazos de chalupa y con otros miles de trebejos. Las ventanas se abrían una media hora de tiempo en tiempo para dar ventilación. Los demás cuartos, y eran 14 o 15, vacíos y sin muebles, menos el departamento que ella se había reservado, que consistía en la cocina, que tenía muy limpia, en una especie de sala y 2 recámaras, piezas todas amplias, de techos muy altos que comunicaban con la azotehuela, con el corral y caballerías, y con la huerta, que estaba abandonada y que, rodeada de una alta cerca de adobe, tenía una ancha puerta a la espalda de la casa por donde entraban y salían cuando era necesario, los carretones. Del costado de la huerta a la laguna había una corta distancia. Cecilia poco a poco, sin pedir permiso a nadie y sin que nadie tampoco se lo estorbara, fue cavando un canal hasta que logró llegar a la orilla del agua, y con trabajo y arrastrando con cuerdas las canoas logró que entrasen hasta dentro de su casa, de modo que, en la estación de las lluvias, en que abunda el agua en los lagos y canales, podía salir embarcada en su trajinera desde su palacio de Chalco y entrar en el muelle de piedra de sus almacenes de la calle de la Sequía. En el tiempo de secas, esta navegación era difícil y tenía que suspenderla algunos meses, limitándose a embarcarse en Chalco como todo el mundo y venir a la garita de San Lázaro, de México. En la sala que habitaba Cecilia, habían en el centro una mesa sola antigua, con la tabla de cedro de una pieza, muy gruesa y de más de media vara de ancho, lo que daba testimonio de los frondosos y colosales cedros que debieron encontrarse en los montes cercanos en tiempos remotos. 2 canapés de caoba con pies de leones, uno con tabla y otro acoginado con indiana, unas cuantas sillas de canoa que estaban como de respeto, y más de una docena de sillas ordinarias de tule, de distintos tamaños y colores. Un petate de Puebla con tejidos rojos servía de tapete al estrado. Ni un espejo, ni un cuadro, ni una estampa de santos. Las paredes lisas y limpias, con los restos extraños de los frescos retocados, con colores fuertes y, por consiguiente, echados a perder. El techo era un verdadero artesón de cedro digno de un palacio. La primera recámara servía de muchas cosas. En primer lugar, de guardarropa. De uno a otro extremo había 4 cuerdas gruesas fijadas en la pared con unas alcayatas. La primera y segunda cuerda estaban destinadas para las camisas y enaguas blancas, las otras 2 para las enaguas de encima y para los rebozos. Las camisas y enaguas, con pocas excepciones, estaban bordadas, cosidas con randas y terminadas en encajes finos. Las enaguas de encima presentaban una variedad infinita, 6 u 8 de castor, variando los encarnados, con cinturas de tafetán, salpicadas de lentejuelas de plata y oro o sin ellas. Las demás, azules, verdes y de muchos colores, de las indianas más caprichosas que se fabrican en Inglaterra y Francia, expresamente para las Américas. Los rebozos de seda, de otate, de bolita, de hilo común, hechos en Temascaltepec, en Tenancingo, en San Miguel el Grande, en todas partes, donde los tejían mejor. En resumen, el guardarropa era tan variado, tan surtido y tan lujoso como el de una comedianta de primer rango, pero además tan limpio, tan oloroso, tan atractivo y tan curiosamente colocado, que debajo de aquellas camisas blancas y de las enaguas de vivos colores, huecas y esponjadas con el almidón, el hombre de menos imaginación, San Luis Sanzaga mismo, que hubiese podido levantar los ojos, habría creído ver moverse dentro los brazos, el pecho, las piernas frescas y redondas de otras mujeres, vestidas de chinas y tapatías, como se veía en las calles de México, de Puebla y de Guadalajara. En un rincón de este cuarto estaban un montón de colchones de diversos tamaños, frazadas y sábanas finas y ordinarias, que casi llegaban a las vigas. En otro, petates ordinarios por docenas, y en el tercero, en una especie de armario de palo blanco sin puertas,
filas de zapatos bajos de seda verde, azul oscuro, blancos, negros, carmelitas, uno que otro par amarillo canario o azul claro, pero todos, lo mismo que la ropa, limpios, olorosos, provocantes, pues era la pieza más limpia y perfumada con sahumerios de exquisitas plantas, con el aroma de unas cuantas macetas que cultivaba Cecilia en la azotehuela y que colocaba algunas horas allí para evitar que se tostaran con el sol y dejaran al mismo tiempo sus aromas. Junto a ese escaparate había una tina grande de madera, otra de hoja de lata, una calentadera y varios cubos de bateas pequeñas. La tercera pieza, que era la que Cecilia había destinado para su recámara y la única en que habitaba, pues las demás estaban cerradas con llave, era quizá la mejor de la casa, amplia, casi cuadrada, con dos grandes ventanas al costado derecho de la finca, una puerta al frente, desde donde se veían las montañas y la llanura inmensa de agua, y lo mismo que la sala, con un curioso artesonado de cedro como si lo acabaran de reponer. Los frescos de las paredes, aunque desmejorados, sin toques ni pintarrajos, parecían una imitación o copia de esas complicadas grecas, cenefas y adornos de los pergaminos antiguos. El suelo, de buenas y nuevas soleras, enlazadas en cada cuadro con azulejos. Las ventanas y la puerta con sus vidrieras y cortinas de lienzo transparente blanco, bien plegadas. La cama, muy limpia, pintada de verde, con su cabecera y rodapié con miniaturas y flores. 3 colchones cubiertos con sábanas bordadas y finos harapes de San Miguel y las almohadas un primor de calados, randas, bordados y relieves de seda de colores, obra de manos de la misma Cecilia, que había estado de pupila en México en su niñez, en la Amiga de las Manitas, en la calle de Medinas, y por inclinación se dedicó a la costura, al bordado y a muy poco a la lectura y a la escritura. Una mesa, unos sillones, unas sillas, un ropero de caoba, 2 grandes pantallas, única cosa que adornaba las paredes. Eran los muebles verdaderas antiguallas rotas, desdoradas, que había tenido cuidado de mandar restaurar. En un rincón una regular escultura del Señor del Sacromonte, con un vaso delante lleno de flores. Los obligados y conocidos petatitos de Puebla servían de alfombras. Cuando ocurrió el naufragio, Cecilia misma, a pesar del susto y de la fatiga, ayudada de la hija de un remero, dispuso una de las mejores piezas para el licenciado Lamparilla, poniéndole un banco de cama que encontró entre los trebejos de los salones, su par de colchones, buenas sábanas y cobertores, y sillas y sillones más decentes, sin faltar candeleros y demás cosas indispensables en una recámara que abundaban también, aunque no de lo más escogido y fino, mientras que Evaristo lo colocó al otro extremo de la casa, dándole por cama 3 o 4 petates ordinarios, un poco de paja seca y un par de frazadas. Para un desconocido era mucho y demasiado buena fue con albergarlo y mantenerlo por 3 días. Cuando residía Cecilia en lo que llamaremos su castillo de Chalco, dejaba cerrado el puesto de la Plaza del Volador y los almacenes de la calle del Puente de la Leña a cargo de un remero ya medio instruido y civilizado, que había elevado al rango de mayordomo, y un velador en la calle, y se llevaba a sus 2 doncellas que, como la mayor parte de las indias, tenía el nombre de la Virgen, pero para distinguirlas a una le llamaba María Pantaleona y a la otra María Pánfila. Las había traído de Ameca casi niñas y las acostumbró a su modo y trabajo que tenían que hacer. Eran labraditas, limpias, afables, medio civilizadas con el trato de los marchantes, de una sencillez y candor que, como se dice, no habían perdido la gracia del bautismo, y las desvergüenzas y malas palabras que oían a los cargadores, cocheros y verduleras las solían repetir con la mayor naturalidad, como los niños, y sin comprender su significado. En la sangre tenían la honradez y jamás les había dado la tentación de enconarse ni con un tlaco. La venta de la fruta entraba íntegra en los cajoncitos que tenía Cecilia dedicados a guardar el duro, el menudo y el cobre. Fieles y apegadas a su ama, la servían al pensamiento, en el puesto vendiendo fruta, en la cocina, en el aseo de las cosas, en el cobro de deudas y mandados, desde que había desaparecido Juan. En una palabra, eran sus esclavas, pero en compensación comían y vestían bien, y además recibían un buen salario que Cecilia les guardaba o les compraba sus hilitos de perlas, sus arracadas y sus medallas de plata. Estaban las 2 Marías tan contentas que oro molido que les hubieran ofrecido en otra parte lo hubiesen rehusado por no abandonar a su ama. Aparte de los disgustos en la plaza con los marchantes que manoseaban la fruta sin comprarla,
las borracheras de los indios remeros, lo cual era realmente insignificante y pasajero. Esta familia de 3 mujeres del pueblo, solas y aisladas en Chalco, pasaba la vida bien entre el trabajo, la buena comida y el mejor sueldo, y eran más felices que los que entre seda, plata y oro habitan el palacio de la calle de don Juan Manuel. La criada o segunda capitana que acompañaba a Cecilia en sus viajes en la trajinera era alquilada por viaje redondo y variaba cada mes o cada 2 meses. Pero las Marías nunca se le despegaban. Lo único grave era la guerra sorda, pero sin tregua, que le hacía San Justo, más el percance del naufragio le había ocasionado el grandísimo bien de que la Amparilla le quitase este enemigo. Y tal servicio lo agradeció tanto que no hallaba cómo pagárselo. Se sentía como enamorada y dispuesta a corresponderle, pero desechó esa idea como una cosa imposible y pensó en hacerle un espléndido regalo. Un caballo del jaral, un reloj de oro, un anillo de brillantes, una prenda, en fin, que llamara la atención. Con estas ideas, con la de comprar o mandar construir en el astillero de Soquiapan una buena canoa más grande y mejor que la que había naufragado, y con la de encargar a Tierra Caliente que continuaran los envíos regulares de plátano, de naranja, de chicozapote, de granadas y otras frutas sabrosas de esas tierras, de que hacían gran consumo don Pedro Martín, los ministros de la corte y la casa de los marqueses de Vallalegre, Cecilia resolvió pasar un par de semanas en Chalco y ya se verá que tenía necesidad de ello. Número 41. Dentro del baño. Un sábado muy temprano, Cecilia metía una pesada llave en la cerradura de la puerta de la casa de Chalco que hemos dado a conocer, y entraba seguida de las 2 Marías, que cargaban unos envoltorios y canastas con quesos, mantequillas, chorizos y cuantas otras cosas son necesarias para una buena cocina. Dios nos asista, dijo Cecilia luego que cerró tras sí la maciza y pesada puerta. ¡Qué polvo, qué basura! Y estas condenadas golondrinas que me tienen los corredores hechos un asco, en cada solera tienen un nido, continuó diciendo, levantando la vista y recorriendo los techos. Estoy decidida a que vengan los remeros con unas escaleras y las echen de aquí a otra parte, que no haya escobeta que baste para tener limpia la casa. Las golondrinas, como si hubiesen oído su sentencia de expulsión y tratasen de defender su causa, vinieron en bandadas del cielo azul, cantando muy alegres y trayendo en el pico ya un grano, ya un gusanillo para sus hijos que, en efecto, sacaban las cabecitas calvas de los nidos. Les daban de comer y regresaban al éter puro, y volvían y pasaban cerca de Cecilia como queriendo saludarla y darle la bienvenida. Y luego se colocaban en fila en los lagartos y monstruos aztecas que servían de canales, hasta que se atrevieron al fin a pararse 3 o 4 en los hombros de Cecilia, la que se apoderó por sorpresa de una de ellas mientras las otras saltaron asustadas a la cornisa. La golondrina prisionera se defendía y trataba de escapar, hasta que al fin cerró el pico y miró con sus brillantes ojillos a su carcelera. «Parece que me conocen», le dijo Cecilia, «y que han venido a pedirme que no les mate a sus hijos. Al fin, lo mismo que nosotros, son hijas de Dios», dijo soltándola. «Y luego, dicen las gentes que la casa donde andan las golondrinas es feliz. Al menos a mí, desde que me mudé aquí, ni me han robado, ni me he enfermado, ni me ha sucedido nada. Mira, María Pantaleona, no solo vas a quitar ese polvo y tanta basura, sino a echar unos cubos de agua donde han ensuciado las golondrinas. Y si no estás muy cansada, coge las escobetas y deja los corredores limpios como un plato de china. Lo que usted quiera, pero mañana estarán lo mismo mientras estén llenos los nidos de los techos». «Dices bien, aunque me pese, es necesario desterrar a estos animales, que son bien cosijosos, destruir los nidos y sahumar con pólvora y azufre para que no vuelvan, y si son tenaces, tirarles unos balazos con esa escopeta vieja que está arrinconada en la sala y que para algo ha de servir». Y entre tanto, las gozosas golondrinas, cantando y formando un concierto que aturdía, iban y venían de los campos verdes y del cielo azul a revolotear las alas delante de sus polluelos y a dejarles en el pico los mosquitos y palomitas de San Juan que habían cazado en el aire. Cecilia se dirigía a uno de los salones en busca de unos cartuchos y de la escopeta vieja, pero se detuvo a contemplar la alegría y la felicidad y la confianza de las aves, que pasaban junto a ella como queriendo otra vez posarse en su hombro. «¿Qué animales?», dijo, «parece que me han entendido y que ya consideran esta como su casa. Lo dicho, que se queden. No he de ser yo quien sea su verdugo y el de sus hijos. Pobrecitas golondrinas, tan vivas, tan alegres, me echaría la sal encima».
y con esta resolución, en vez de entrar en el salón, se encaminó a sus piezas, que las muchachas habían abierto de par en par. «Calle», continuó, «mi ropa, mis zapatos, todo tirado y revuelto en el suelo como si alguno hubiese entrado para hacer un quimil con ello y llevárselo». Un ventarrón que comenzaba a soplar en ese momento había entrado por las ventanas y tirado y revuelto el bien abastecido guardarropa. Cecilia volvió a colocarlo en el mejor orden, aseó, sacudió su habitación y gritó a Pantaleona que, descalza y con las enaguas entre las piernas, echaba cubos de agua en los corredores y en el patio. «Escucha, muchacha, mientras dispongo mi ropa y acabo la limpieza, me calientas agua para el baño, pero espera, ya sabes lo que tienes que hacer y voy a darte el canastillo». Cecilia abrió su ropero y entregó a la criada un canasto lleno de raíces, de hierbas secas y de pedacitos de palo de diversos tamaños y colores. Todo ello provenía de Jipila y eran hierbas aromáticas y medicinales que servían para apretar la cintura, para suavizar el pelo, para dar lustre a la piel, para aromatizar el agua, para mantener la dureza de los pechos. La arbolaria tenía sus tratos con Cecilia, le escogía lo mejor y se lo vendía a buen precio, recibiendo además sus regalos de fruta y de recaudo. Las dos se entendían muy bien, y Cecilia por experiencia sabía que eran mejores remedios mágicos de Jipila que las drogas de las boticas y las pomadas y perfumes de la peluquería. En un momento estuvieron en las hornillas del brasero 4 o 6 ollas grandes llenas de agua. A la una le echó puñados de flor de romero, a las otras los palillos, hojas secas y raíces que escogió de la canastilla, y enseguida, vaciando con un cubo la tina de madera llena de agua, que estaba, como hemos dicho, en el guardarropa, con lo cual acabó de lavar los corredores, dispuso lo necesario para el baño. Entretanto, María Pánfila molía el maíz y disponía el almuerzo. Cecilia sacudía uno a uno sus muchos pares de calzado de seda y acababa de poner orden en sus cosas. El ventarrón cesó. El sol, que había estado en las primeras horas de la mañana, velado a intervalos por nubes que se llevó el viento con dirección a la capital, entraba dorado y espléndido por las amplias ventanas. El ramo de rosas silvestres colocado delante del señor del Sacro Monte despedía vivos olores, y la extremada limpieza de los muebles y especialmente el lecho daban a esta amplia recámara con su alto artesón un aspecto no solo de alegría, sino de algo que no se podría explicar. Quizá también completaba el atractivo la presencia de la dueña y señora de ese castillo, entre rústico y grandioso y en la frontera de lo naturalista y de lo fantástico. Acababa de trafaquear, se había quitado su pañuelo de seda de cuadros rojos y azules que cubría su cuello, aflojada la jareta de su camisa, uno a uno desabrochaba los rosarios e hilos de corales y de perlas, los quitaba de su garganta, y lo mismo que las arracadas de oro de sus orejas, los depositaba en la mesa. Después dejó caer sus enaguas de encima, quedó con los interiores a media pierna y se descubrieron sus pies calzados con unos zapatos de raso café, arreglados a manera de pantuflas, dejando descubierto un talón redondo color de rosa. «Muchachas», gritó, «estoy lista, traigan ya las aguas». Las dos muchachas entraron corriendo tan luego como oyeron a Cecilia. «Van a empaparse», les dijo. «Cierren bien las puertas del corral y de la calle para que nadie entre y pónganse su vestido de indias para que no echen a perder su ropa más de lo que está, pues no les he de comprar otra hasta el Jueves Santo». Las muchachas, saltando contentísimas como unas chicuelas, fueron a cerrar las puertas y volvieron descalzas y enredadas con unas mantas azules de lana con rayas encarnadas que les cubrían medio cuerpo. Una de ellas con una olla grande de agua hirviendo con la flor de romero y otra con un jarro más pequeño con diversa infusión de las plantas de Jipila. Las vertieron en la tina y la recámara se nubló con un vapor delicioso y aromático. Cecilia con una mano sacó por la cabeza su camisa, con la otra aflojó la cinta de sus enaguas que cayeron en el suelo, entró en la tina y se sumergió en el agua perfumada. «Ah», dijo sacando el cuello y limpiándose los ojos con las manos, «Jipila no me ha engañado. El olor de sus hierbas es más fuerte que el del romero. Huelan», y sacó un brazo redondo que chorreaba gotitas de agua cristalina y dio a oler a las muchachas un poco de la que había recogido en el hueco de su mano. «Cabal», contestaron, «el olor del romero se perdió ya, y esto huele como a azucena, como a clavel, quién sabe a qué, pero para eso le pagó usted 14 reales por el manojito que ya se acabó. Y si vieran que también pone el agua como suave, como no sé qué tan bonito que no me dan ganas de salir del baño. No se les olvide, aun cuando no esté yo en la plaza, de pedirle media docena de manojitos, pero vamos a lo que importa más, que es limpiarme el cuerpo,
pues con todo y el romero y las hierbas de jipila, todavía huelo yo misma a los pescaditos y a los hierbajos de la acequia. Ya les he contado lo que nos pasó, y creerán que porque no se ahogará ese licenciado que temblaba, vaya, que daba lástima, ni se me ocurrió encomendarme a Dios. De seguro sin confesión me habría llevado el diablo. Y diciendo se puso de pie, y en un momento la enjabonaron las dos muchachas y cubrieron su cuerpo de blanca espuma. Ah, así, serio. No haya cuidado que se me caerá el pellejo, con tal que se me quite este mal olor. ¡Qué preocupación! Huelan. Las muchachas acercaron sus narices a las espaldas y a las piernas de Cecilia. Nada, doña Cecilia, nada, pura aprensión de usted. Al contrario, huele su carne a clavel y a azucenas que tanto le gustan al señor licenciado.